Buenas tardes, el día de hoy, sábado 15 de agosto, en la asignatura de Genética General, vamos a abordar dos temas. El tema 19, que se refiere a lo que es la mutación 1 y 2 partes. Y el tema número 20 es lo que concierne a genética de poblaciones. Una mutación es el cambio al azar en la secuencia de los nucleótidos. ¿Se acuerdan de los nucleótidos? Las bases nitrogenadas, o en la organización del ADN de un ser vivo, que produce una variación en las características de este y que no necesariamente se transmite a la descendencia. Se presenta de manera espontánea y súbita o por la acción de algunos mutágenos. La vez pasada miramos cuáles eran estos mutágenos. Y podemos definir que un mutágeno es un agente físico, químico o biológico que altera o cambia la información genética, usualmente del ADN, de un organismo, y ello incrementa la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural. No todas las mutaciones son causadas por mutágenos. Aquí podemos observar, miren, la acción de la radiación UV que altera o produce un cambio a nivel de los nucleótidos, es decir, de las bases nitrogenadas. Ya esto va a ser un agente físico. El origen de las mutaciones, bueno, podemos decir que las mutaciones, como lo dice su definición al inicio, estas pueden ser naturales o inducidas. Las naturales son aquellas que se producen de manera fortuita durante los procesos de duplicación del ADN o en el reparto del número de cromosomas a nivel de la división celular. Son las naturales. Sin embargo, hay mutaciones inducidas como los agentes mutágenos, y aquí sí podemos mencionar los agentes físicos, químicos y biológicos. Estos agentes mutágenos son agentes que dañan o alteran la estructura y composición del material genético. Tenemos los agentes físicos, químicos y biológicos. Entonces recuerden que el origen va a ser natural o las mutaciones pueden ser inducidas. ¿Qué son las mutaciones genéticas? En los genes podemos encontrar algunos cambios que no son relevantes desde el punto de vista médico y que son la base biológica de la variación natural entre las personas. Esto es, hasta el momento, ahí va todo normal. Estos cambios pueden afectar a características tales como el color de los ojos o el color del pelo. Sin embargo, algunos cambios en los genes pueden llegar a afectar el funcionamiento de una proteína. Ahí sí ya esto está cambiando, que desempeña funciones de gran importancia para las células. En esos casos, dichos cambios en el ADN es el desencadenante de una enfermedad. Entonces ya hablamos de una afección la cual puede heredarse de una generación a la siguiente. Estos cambios patológicos en el ADN se conocen como mutaciones y son los causantes de las enfermedades genéticas. La mutación, por lo tanto, de una manera más sintetizada, es una modificación que se produce en los datos genéticos de un organismo viviente. Aquí miren a nivel de los nucleótidos. Dicha alteración, que puede resultar hereditaria, implica una modificación de sus características. Hablamos de una mutación genética cuando hay un cambio a nivel del gen. Las mutaciones pueden originarse en las células somáticas que forman el cuerpo o pueden darse a nivel de las células germinales, a nivel de las células reproductoras, a nivel de las células somáticas, a nivel de las células reproductoras. Los tipos de mutaciones. Las mutaciones pueden darse en niveles diferentes. Podemos decir que una deleción es un tipo de mutación genética en la cual se pierde el material genético, desde un solo par de nucleótidos de ADN hasta un todo o un fragmento de cromosoma. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí estamos hablando, puede ser desde un todo hasta un fragmento de cromosoma. Entonces, aquí hubo una pérdida de lo que es el material genético. Entonces, estamos hablando de una deleción. Se van todos estos, miren, todos estos nucleótidos y solo queda esto. Entonces, ahí hablamos de una deleción. Originan efectos fenotípicos como la letalidad que producen los abortos. A veces en heterocigotos dan fenotipos aberrantes. Ejemplo, el síndrome de Cri du Chat en humanos. Cri du Chat en francés significa el grito del gato. Cri du Chat. Las duplicaciones. ¿En qué consisten las duplicaciones? Consisten en la duplicación de un fragmento cromosómico. Miren aquí, tenemos este fragmento cromosómico, se duplica y aquí lo vemos
este fragmento más largo. Estas son duplicaciones. Acuérdense que la primera que hablamos eran las deleciones, que es la pérdida de un fragmento, y aquí estamos hablando de una, no es pérdida, sino duplicación. Las inversiones consisten en el cambio de orden mediante un giro de un fragmento cromosómico. Pueden ser de dos tipos: paracéntricas, que no incluyen el centrómero, y las pericéntricas incluyen el centrómero. Entonces aquí tenemos, miren, este es un cromosoma normal, y aquí tenemos un cromosoma con inversión. Miren esta parte que quedó aquí, y esta parte que quedó en la parte en sentido contrario. Entonces estamos hablando de una inversión a nivel de los cromosomas. Las translocaciones son una mutación cromosómica que comprende el intercambio de genes entre cromosomas homólogos. Son las translocaciones. Miren, aquí tenemos entonces dos cromosomas que producen sus translocaciones. Hablamos de intercambio genético. Las enfermedades como el síndrome de Leigh de herencia materna, el síndrome de Down y el hermafroditismo tienen su origen en mutaciones. Ya, el síndrome de Leigh de herencia materna es clínicamente caracterizado por una encefalopatía, es decir, un problema a nivel del encéfalo. Acidosis láctica, esto es un trastorno del metabolismo en donde existe una acidosis, es decir, una disminución del pH. Si existe una encefalopatía, pues clínicamente la podemos reconocer por convulsiones. Miocardiopatías es otro tipo de afección que afecta el músculo del corazón, trastornos respiratorios y retraso en el desarrollo, con aparición en la infancia o en la niñez temprana. Está causado por mutaciones en el ADN mitocondrial, por eso es de herencia materna, heredadas por vía materna. El hermafroditismo es otra de los síndromes que tienen su origen en mutaciones. Las mutaciones inducidas son aquellas provocadas por factores externos, por mutágenos. Ya lo vimos en una de las diapositivas del inicio. Pueden ser producidas por estas mutaciones inducidas. Es la mutación producida por el tratamiento con un agente físico como la radiación ionizante. Acuérdense que están las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes son las que causan alteraciones a nivel ya de la célula, sobre todo hablando de los rayos X, los rayos alfa, beta y gamma de fuentes radioactivas. Por eso es que hay que tener cuidado, muchachos y muchachas, cuando nos vamos a hacer una radiografía. La radiografía una se las tiene que realizar siempre y cuando estén indicadas. Ya la radiografía no es algo que lo vamos a agarrar a la carrera. Ya la gente le gusta tomarse placas por todo, entonces no es así. Es diferente el ultrasonido, que solamente son ondas de sonido que nosotros no percibimos, ya que incluso se le pueden hacer a las mujeres embarazadas. Sin embargo, los rayos X hay que tener más prudencia con esto. Los rayos cósmicos, disminución de la capa de ozono, o por agentes químicos que afectan las moléculas del ADN del organismo. Los agentes mutágenos, aquí dentro de lo físico, pues ya mencionamos todos los que anteriormente les dijo. Los agentes químicos, la exposición a bromuracilo, alcaloides como la cafeína, alquilantes como el gas mostaza, carcinógenos como el benzopireno, las drogas, el LSD, la nicotina, el ácido nitroso, y los biológicos, agentes biológicos como los virus, las bacterias. Vamos a ver otros fenómenos como es la reversión y la supresión a nivel genético. Vamos a ver en qué consisten estas definiciones. La reversión y supresión: cuando la segunda mutación es igual a la primera, pero a la inversa, se denomina reversión. Igual a la primera, pero a la inversa, es una reversión. Pero cuando la segunda mutación ocurre en el lugar distinto del ADN, pero de forma que se compense el efecto de la primera mutación, se denomina supresión. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos conceptos, hablando siempre de mutaciones. ¿Ya? Mutación y cáncer. Decimos que el cáncer es causado por un proceso de división celular sin control, es decir, que las células crecen de forma descontrolada, que provoca una multiplicación rápida y desorganizada de las células, conduciendo a la destrucción del tejido afectado e incluso la invasión a otro órgano. Ya que ahí es cuando hablamos de una metástasis. En un cáncer primario
lo producen células que crecen de forma desorganizada, y posteriormente cuando estas células desorganizadas y atípicas viajan a otros órganos del cuerpo, es cuando invaden otros sistemas y otros órganos. Entonces ya hablamos de metástasis. En determinados momentos uno capta de un paciente un problema a nivel de hueso, por ejemplo, pero es una metástasis ósea. Significa que hay que encontrar el cáncer primario. El primario es de dónde se origina este problema, aunque en el desencadenamiento de un proceso cancerígeno intervienen diversos factores. Hoy en día queda fuera de toda duda la relación que existe entre los denominados cambios en el material genético y la aparición de células cancerosas, ya que con frecuencia se observa en ellas la presencia de alteraciones cromosómicas, como de lesiones, translocaciones, roturas o uniones cromosómicas. Entonces ya habíamos hablado sobre las mutaciones a nivel de las células somáticas y a nivel de las células germinales. El cáncer y las mutaciones genéticas. Las mutaciones somáticas no se heredan, se encuentran en las células tumorales, las mutaciones somáticas de las células del cuerpo. Las mutaciones germinales se heredan y se encuentran en todas las células. Existe entonces susceptibilidad o riesgo genético con las mutaciones germinales. Eso es bien importante manejarlo. Las mutaciones genómicas son variaciones en el número normal de cromosomas. Las euploidías son alteraciones en el número normal de detecciones cromosómicas, dentro de las cuales aparecen la monoploidía y la poliploidía. Dentro de las aneuploidías son las alteraciones en las que se presenta un cromosoma de más o de menos. En el caso de la trisomía 21 es un cromosoma de más, que es el mismo que llamamos síndrome de Down, y las monosomías. Bueno, entonces hasta aquí el tema de mutaciones. Ahorita vamos a abordar el tema de lo que es la genética de poblaciones, que es el tema número 20. Genética de poblaciones. La genética de poblaciones es la rama de la genética. Discúlpenme que voy a poner mi puntero. La genética de poblaciones es la rama de la genética cuyo objetivo es describir la variación y distribución de la frecuencia alélica para explicar los fenómenos evolutivos. Ya, vamos a ver esto de la frecuencia alélica. ¿Qué significa? En genética, la frecuencia alélica es la proporción que se observa de un alelo específico respecto al conjunto de los que pueden ocupar un locus determinado en la población. Ya, población de chícharos. Aquí tenemos, miren, en este caso tenemos los genes dominantes. Este es dominante, y este es homocigoto, y este es heterocigoto, pero predomina el color de esta flor porque tiene el gen dominante, y en este caso es un homocigoto recesivo, por lo tanto no hay flor de color morado. Ya, en este caso aquí tenemos que los genes aquí son dominantes también, y aquí predominan también los genes homocigotos dominantes. ¿Qué es? Otra definición que tenemos que manejar, ¿qué es el patrimonio genético? Es la diversidad total de los genes, esta información genética con que cuenta una generación, y dicha diversidad constituye la riqueza biológica de una región. Lo repito, es la diversidad total de los genes, es la información genética con que cuenta una generación. Dicha diversidad constituye la riqueza biológica de una región. Eso es lo que es el patrimonio genético o el acervo genético. Según el principio de Hardy-Weinberg, en genética de poblaciones, este principio establece que la composición genética de una población permanece en equilibrio mientras no actúe la selección natural ni ningún otro factor y no se produzca ninguna mutación. Es decir, que va a permanecer siempre en equilibrio. Pero recordemos qué es esto de la selección natural. ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto de la selección natural? Las poblaciones están sujetas a cambios evolutivos en los que subyacen cambios genéticos, los que a su vez están influenciados por factores como la selección natural o la migración y mutación, que actúan aumentándola de forma variada. Aquí vamos a recordar lo que es la selección natural.
eso se mira en la clase de biología, es el proceso mediante el cual ciertas características de un individuo hacen que sea más probable su supervivencia y reproducción. La selección natural actúa sobre fenotipos o las características observables de organismos, pero la base genética hereditaria de cualquier fenotipo que da una ventaja reproductiva se hará más común en la población. La selección natural, en otras palabras, es lo que nos plantea de que los seres que se adapten mejor al medio, los que tengan mayores atributos que los favorezcan para que lleguen a sobrevivir, esos son los que van a quedar. ¿Ya? En otras palabras, los más fuertes son los que van a permanecer. La deriva genética, este es otro concepto que nos dice que es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural, cambiando las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo, de una generación a otra. Este cambio en la frecuencia se produce por azar y no por selección natural. La genética de la frecuencia alélica es la proporción que se observa de un alelo específico respecto al conjunto de los que pueden ocupar un locus determinado en la población. Este fue el concepto pues que leímos aquí al inicio. Aquí está. Ok. El flujo genético o migración. Esto del flujo genético es la transferencia de alelos, de genes, de una población a otra gracias a diferentes factores como la movilidad. Usualmente se da entre la misma especie formándose híbridos cuando se da el caso contrario. El flujo genético, entonces hablamos de que a partir de las bacterias o de las arquídeas, pues se llevó un flujo de información genética que llegó a formar de las células procariotas, se acuerdan de aquellas células que no tenían núcleo definido, a la evolución para formar las células eucariotas, las que ya tienen núcleo definido, de las bacterias y las arquídeas, hasta la formación de células eucariotas que nos va a dar ya el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino animal. La migración es el intercambio de genes entre poblaciones de vida debido al intercambio migratorio entre los individuos de las poblaciones. Si dos poblaciones difieren en las frecuencias de los alelos de algunos de sus genes, entonces el intercambio de individuos entre las poblaciones producirá un cambio de las frecuencias de los genes en cada una de las poblaciones. El movimiento de genes de una población a otra se denomina flujo genético, que es lo que acabamos de ver. Los cambios en las frecuencias alélicas serán proporcionales a las diferencias de frecuencia entre la población donadora y la receptora y a la tasa de migración. Tiende a formar una población homocigota, es decir, tiende a eliminar los genotipos heterocigotos. ¿Ya? Entonces lo que tiende es a formar una población homocigota, ya, o homocigota dominante o homocigota recesiva. Además, ya que en cada población pueden ser distintos los alelos que se pierdan y se fijan, la deriva hace que dos o más poblaciones de la misma especie tienden a diferenciarse genéticamente. En conclusión, actúa sobre las poblaciones alterando la frecuencia alélica, la predominancia de los caracteres sobre los miembros de una población y cambiando la diversidad genética. Mutación y recombinación genética, bueno, el término de mutación ya lo vimos al inicio de la clase y la recombinación lo vimos en la clase pasada, si no me equivoco. La mutación, bueno, ya sabemos cuál es el concepto. La recombinación ya lo vimos también en las clases pasadas, pero se lo vuelvo a repetir. Es el proceso por el cual una hebra de material genético se corta y luego se une a la molécula de material genéticamente diferente. Creo que aquí ya no tengo la imagen, eso lo vimos en la clase pasada. Y vamos a ver este otro concepto sobre la endogamia. En genética, la endogamia es el producto de la reproducción de un acoplamiento de padres que están estrechamente relacionados genéticamente. El resultado de la endogamia es un aumento de la homocigosis, lo que conduce a la llamada depresión endogámica. Los Amish son un grupo religioso protestante conocidos principalmente por su estilo de vida sencilla, vestimenta modesta y tradicional y su resistencia a adoptar las comodidades y tecnologías modernas. Ya son un grupo de personas que están que viven en un mundo paralelo, ya, y que no se adaptan a la tecnología moderna, ¿ya? Entonces, tras 200 años de matrimonio entre primos, sobrinos y tíos, los
Habsburgos de España son un caso conocido de endogamia. Carlos II, conocido como el hechizado, fue su más famosa víctima. ¿Qué significa el concepto de efecto fundador en la genética? Se conoce como efecto fundador a las consecuencias derivadas de la formación de una nueva población de individuos a partir de un número muy reducido de estos. Además de la baja diferenciación genética entre los individuos, las poblaciones con efecto fundador pueden presentar alelos raros en exceso o carecer de otros comunes en la especie original. La mayoría de las enfermedades genéticas se producen cuando se unen dos genes defectuosos, es evidente, que suelen ser recesivos. Esto significa que para que una persona la padezca, ambos padres deben de ser portadores. La mayoría de nosotros es portador de un gen de alguna condición que probablemente nunca manifestemos. Si tenemos un hijo con una persona que también porta ese gen, es probable que se desarrolle la enfermedad que ambos padres portan, pero sin manifestarse, es decir, que son no portadores que no manifiestan la enfermedad, pero si se unen esos dos portadores, pero con ese determinante genético, el hijo sí va a salir con afección. En presencia de endogamia, si dos personas portadoras de una misma enfermedad tienen hijos, hay un 25% de probabilidades de que uno de ellos padezca la enfermedad. El riesgo aumenta para la próxima generación, ya que los nietos de la primera pareja tienen una posibilidad entre 4 de tener copias defectuosas del mismo gen. Vamos a ver este concepto de la variabilidad genética, lo cual se refiere a la variación en el material genético de una población o especie. Para que la selección natural pueda actuar sobre un carácter, debe haber algo que seleccionar, es decir, varios alelos para el gen que codifica ese carácter. Y aquí terminamos la clase de lo que es genética de poblaciones. Bien interesante, la verdad. Y con esto solamente